Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en este vídeo donde ya anunciábamos la semana pasada que íbamos a comenzar la construcción de una incubadora casera lo más fácil posible. Para ello, días atrás estuvimos viendo un termostato que era tan fácil de conectar como luego usar. Y aprovechándonos de ese termostato, que ahora lo veremos de nuevo, pues vamos a hacer esta incubadora súper fácil. Recordaros también que estamos sorteando una incubadora pequeñita con forma de pollito, donde hoy en este vídeo es aquí donde podéis dejar los comentarios para el sorteo. Podéis dejar participo y cada uno su lugar de origen. Nosotros, por ejemplo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Podéis dejar todos los comentarios que queráis. Podéis dejar mientras más comentarios mejor, porque así tendréis más posibilidades de conseguir esta nueva incubadora que estamos sorteando. El requisito principal, pues evidentemente hay que estar suscrito a nuestro canal y, si no os importa de camino, dejar un me gusta en este vídeo. Dicho eso, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra próxima incubadora casera. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es explicarte más o menos qué es lo que pretendemos hacer y, por supuesto, siempre sujetos a que a lo largo de la semana podamos hacer alguna que otra variación según se vayan dando las cosas. Pero ya te digo, vamos a ver lo que tenemos por ahora y os voy a contar qué es lo que queremos hacer. Y fijaros desde este plano, hoy está soplando de verdad mucho viento, esperemos que no influya en el audio, que se pueda escuchar bien. Y comentaros que esto que estáis viendo es parte de los componentes que vamos a utilizar. Os cuento, la incubadora la vamos a hacer en este pequeño frasco de plástico. Vamos a intentar hacer nuestra incubadora en este bote. ¿Qué ocurre? Que el termostato que vamos a coger es este termostato que tenéis aquí en primer plano, el XHW3001. Un termostato que ya hemos visto en nuestro canal, puedes echar un vistazo y explicamos pues cuáles eran las conexiones, que eran bastante fáciles, y también explicamos paso a paso el ajuste que se le podía hacer. Apoyándonos en que este termostato es muy fácil en todos los sentidos, pues vamos a hacer una incubadora pequeñita, ¿no? Porque para nosotros explicar cómo se hace una incubadora tampoco la vamos a hacer de mucha capacidad, pero tú puedes hacerla de la capacidad que quieras. ¿Por qué? Porque este termostato aguanta nada más y nada menos que 1500 vatios en la salida del relé. Lo que pretendemos hacer es, fijaros, esto ya lo teníamos hecho de un proyecto que íbamos a empezar y decidimos dejar, y no era otra cosa que hacer la incubadora aquí en el bote. Por eso, como veis, enroscando la tapa, pues contamos con esta bombilla aquí en la parte superior como fuente de calor. Y ya que estaba prácticamente hecho, pues la vamos a aprovechar. El termostato lo pondremos más o menos aquí, a esta altura, y así la sonda la pondremos un poquito más en la parte de abajo y utilizaremos como fuente de calor pues esta bombilla, que creo que era de aproximadamente 25 vatios de potencia. Este pequeño tupper nos servirá de puerta, porque si quitamos la tapa y lo incrustamos aquí en esta parte, en este frontal, pues desde aquí accederemos al interior cada vez que tengamos que voltear los huevos o cada vez que tengamos que añadir agua a nuestra incubadora para el tema de la humedad relativa. Evidentemente la cortaremos para que quede desde aquí y quede más a ras con la incubadora y no quede así tan pronunciada esta parte, ¿no? Eso en principio es lo que queremos hacer. Con lo que todavía ando comiéndome la cabeza es, una vez que hagamos la puerta con ese tupper aquí, ¿qué pondremos de bandeja a esta altura más o menos para que no toquen los huevos con la parte de abajo, que será donde vaya el agua, ¿vale? No sé si una tela metálica la introduciremos doblada y después la estirazaremos en el interior, o ya veremos la forma
de la cual la hacemos. Es una incubadora que va a ser pequeñita, a lo mejor tiene capacidad para 7 u 8 huevos de gallina, yo creo que más no, pero nos sirve para decirte cómo se hace una incubadora casera, porque incluso si decides utilizar este termostato, aguanta mucha más potencia, como te he dicho, y puedes hacer una incubadora de la capacidad que tú quieras. Si quieres hacerla de 40, 50, 60, 100 huevos, puedes hacerla perfectamente, solo que en vez de buscarte un cacharro de plástico como nosotros hemos escogido este, pues un habitáculo que sea más espacioso para que quepa evidentemente la cantidad de huevos que tú quieras incubar. Ya después, una vez que tengas hechas las conexiones, la distribución de los componentes y todo lo demás, ya con la calibración darás ese toque final al conjunto para que tu incubadora vaya bien, repito, de la capacidad que hayas decidido hacerla, pero que el principio básico es exactamente el mismo. Aquí tenemos el que es el futuro proyecto de nuestra incubadora y bueno, nosotros hemos elegido este bote pequeño de plástico para hacerla, pero igualmente tú puedes utilizar el compartimento que quieras, puedes hacerlo de madera, un pequeño horno microondas, en fin, donde mejor te venga. Porque después con los ajustes y calibración del termostato daremos el toque final al conjunto tal cual hayamos decidido hacer nuestra incubadora. Hoy, teniendo en cuenta que la bombilla va aquí en la parte de la tapa, el termostato lo conectaremos por aquí, pues para no estar abriendo constantemente la parte de arriba, ya que irá conectada el cable de la bombilla al termostato y demás, y al cable de la corriente. No podemos estar desenroscando una y otra vez la tapa, como por ejemplo podemos hacer ahora, porque todavía no hemos empezado. Pues hay que hacerle una puerta que nos permita un fácil acceso al interior de la futura incubadora. Ya que esto lo vamos a dejar fijo con esta bombilla pequeñita de 25 vatios, que tú incluso puedes ponerle menos potencia, tenemos que hacer una apertura. Fijaros, aquí acerco un poquito para que veáis, he pintado un círculo rojo, como podéis comprobar, que no es otra cosa que este pequeño tupper. Lo he puesto aquí encima, lo he marcado con ese bolígrafo rojo, que es lo que tenía a mano, y esto es lo que nos va a servir de acceso. Voy a cortar, evidentemente, todo alrededor y después cortaremos esto para que no sea tan profundo, aproximadamente por aquí. Lo incrustaremos y lo sellaremos con silicona. Será desde aquí donde accederemos al interior de nuestra pequeña incubadora, pues para hacer lo que tengamos que hacer. Para mover los huevos, para añadir agua, no, porque le haremos una apertura pequeñita en cualquier parte que servirá, aparte de la renovación del aire, para cargarla y descargarla, pero sí para cualquier cosita que tengamos que hacer durante la incubación, aparte del volteo, ¿no? Lo que se encarte, porque siempre pueden surgir 20.000 problemas. Y para acortar un poquito este tupper circular, lo vamos a hacer con estas tijeras. Vamos a clavar y vamos a cortar a todo alrededor. Lo vamos a hacer porque es un plástico muy flojito, muy maleable, y no creo que salte si lo hacemos con las tijeras. Pero en cambio, este plástico, como es más recio, es más duro, por miedo a que nos salte y tengamos que buscarnos otro bote, tengo por ahí un pequeño soldador de estaño, y lo que iremos haciendo es quemarlo a todo alrededor hasta que nos coincida y podamos encajar esto. Ya después lo sellaremos con la pistola de silicona en caliente. Pues aquí está, dicho y hecho. Lo hemos cortado con la tijera, esto lo dejamos aparte y nos quedamos con esta otra que pondremos justo ahí, y así pues nos servirá, como digo, para la entrada al interior de nuestra incubadora. Ya podéis ver cómo queda, la forma que tiene esta apertura que le hemos hecho. Fijaros qué bien queda, ¿eh? Y ahora podemos acceder perfectamente al interior para poner la rejilla cuando llegue su momento, y vamos a ver de qué forma lo haremos, ¿no? Fijaros, con su tapa,
para sellarlo cuando hagamos lo que tengamos que hacer y cómo queda, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, pues, esta parte sellarla con silicona en caliente por todo alrededor. Hoy estoy grabando solo y por eso no estoy haciendo el proceso, porque como veis tampoco tiene mayor historia el abrir por aquí este círculo y aquí cortar lo otro, y ya veis la tapa que le hemos quitado con ese soldador de estaño. La verdad es que ha sido muy fácil, incluso más fácil que cortar esta etapa. Ha sido muy fácil en caliente, ya que este plástico es más recio, pero tampoco es gran cosa porque el soldador, la punta se pone hirviendo y ha sido, repito, facilísimo. Pero con un cuchillo o unas tijeras, con mucho cuidado, también se puede hacer, ¿vale? Así que seguimos adelante. Ahora voy a preparar la pistola de silicona, le voy a meter una barrita, voy a tener otra por ahí preparada. Ya sabéis que yo cuando cojo la pistola de silicona me vuelvo loco y gasto silicona a tope, y eso es lo que voy a hacer a continuación para sellar esta puerta, ¿vale? Y después de sellarlo con silicona, pues ha quedado como veis. Ya tenemos la puerta de acceso al interior de nuestra incubadora. Y bueno, no ha costado apenas trabajo. Ya os he dicho que acostumbro a poner bastante silicona por todo alrededor, pero lo importante es que ya ha quedado bien sellado y ya aquí tenemos nuestra pequeña puertecita, ¿no? El termostato, pues aquí tenéis el termostato que nos viene ocupando durante varias semanas, el XHW3001, que vamos a buscarle una ubicación. Como podéis ver, este bote no es totalmente circular o redondo, porque hemos aprovechado que aquí tenía una parte lisa, como en la parte de atrás, y la hemos puesto ahí, ¿veis? Aquí tiene otra vez el reflejo, ¿lo veis aquí? Es plana, aquí en la parte trasera pues tiene esta parte también que es plana y otra pequeñita en el lateral. Pues el termostato, para que quede derechito, lo vamos a ubicar aquí. Le haremos dos agujeritos aquí, donde estáis viendo, con mucho cuidado, lo atornillaremos y ya desde aquí pues haremos la conexión con la bombilla. Pondremos aquí una regleta de empalmes o posiblemente aquí abajo, que los cables son más cortitos, como veis, y aquí pondremos la regleta y de aquí pues ya sacaremos la conexión para la lámpara, para la fuente de calor, y también evidentemente para el cable de 220 voltios. Y la sonda, pues posiblemente le hagamos algún agujerito aprovechando pues la renovación del aire del interior de la incubadora, e iremos probando la posición en la cual la dejaremos colocada definitivamente cuando hagamos la medición de temperatura y humedad relativa en el interior de la incubadora. Pero no queremos adelantar tanto porque eso será más adelante. Ahora, en el vídeo de hoy, que no queremos hacer muy largo, pues la incubadora va tomando forma, ya tenemos la forma de acceder al interior, y ahora mismo, siendo sincero, lo que todavía no sé es cómo vamos a hacer la parte de la bandeja, ¿vale? Yo creo que utilizando toda la base, o la mayor parte de la base, porque no es recta, tiene esta parte en el interior más elevada, no sé si así se apreciará así, pues va a quedar el agua como a todo alrededor, y esto va a quedar una isla, ¿no? Vamos a ver, y ojalá cuando hagamos las medidas, echándole agua a todo esto alrededor, la humedad esté en un tanto por ciento que sea aceptable para incubar, ¿no? Si después de medir vemos que no, que está muy alta o que está muy baja, pues ya pensaremos, que es lo bonito de esto, ya pensaremos cómo ponerla en condiciones óptimas para tener buen resultado, ¿no? Pero lo que todavía no tengo muy claro es qué le vamos a poner un poquito más elevado para que ahí estén los huevos y donde puedan nacer los pollitos sin problemas de caer a la parte de abajo, que es donde va a ir el agua, ¿no? Posiblemente cojamos un trozo de tela metálica y la metamos así un poco doblada, y ya después en el interior, pues quitándole la tapa y demás, antes de poner el termostato y todo el cableado, que ya después nos impedirá quitar esta parte de arriba, y así lo tendremos más complicado de poner solo accediendo desde aquí, o ya veremos de qué manera lo hacemos. Pero yo creo que va a ser esa, poner una tela metálica, y ya después pues con esa tela metálica desplazándola hacia arriba podremos limpiar la parte de abajo
y así, ¿no? Lo que tratamos con todo esto pues es hacer una incubadora muy fácil, ¿vale? Hemos escogido este bote porque ya lo teníamos anteriormente preparado con otra cosita que queríamos hacer precisamente con él y esta bombilla de 25 vatios, pero nos ha venido bien para este proyecto y hemos decidido utilizarlo. Y por supuesto recordándote que no tenéis que hacerla exactamente igual que nosotros la estamos haciendo, ni tampoco tenéis por qué usar los mismos componentes. Lo que nos queda es el principio básico de todo lo que vamos a contar. Ya después, si necesitas de más capacidad, puedes buscar un recipiente o habitáculo mucho mayor. Este termostato es muy fácil de usar y de colocar. Si tus conocimientos van un poquito más allá, puedes utilizar otros componentes que tengas más a mano o que te puedan dar más prestaciones. Pero nuestra intención en este vídeo, como hemos dicho desde el principio, es hacer una incubadora casera al alcance de todo el mundo, independientemente de los conocimientos que tenga en electricidad y electrónica, sea más manitas o sea menos manitas. Bueno, vamos a poner este plano, que aquí es donde prácticamente se ve bien. Y lo que os estaba diciendo, ¿no? Poner el termostato aquí, pues es complicado porque esta parte pues es redondeada. Y poner aquí el termostato, por cierto, aquí lo decimos por si no habéis visto los vídeos anteriores, es el XHW3001. Si buscáramos el colocarlo aquí, pues tendríamos dos problemas. Uno, que para afianzarlo aquí es complicado porque esta superficie es ovalada y como veis el termostato es derechito. Entonces corríamos el riesgo de si apretamos demasiado que nos salte el plástico del bote. Y aparte que, como veis, para poner el cableado y demás, habría que poner alguna ficha de empalmes por aquí cerca y sería todo muy apretado, ¿no? Por eso he pensado que, veis, en los laterales tiene unas partes que son más o menos lisas y aquí en la parte trasera justo tiene una parte lisa bastante ancha que por eso la aprovechamos para poner en la otra parte la puerta de la incubadora. Entonces yo había pensado en colocarlo aquí así tal cual, porque quedaría bien pegado, le haría los dos agujeritos aquí marcados para que quedaran bien y ahora ya pues lo atornillaríamos sin más y aquí sí tendríamos sitio para maniobrar con el cableado y demás. Tenemos pues el de la corriente que lo podríamos dejar por aquí abajo. Tenemos también el de la fuente de calor, que este habría que llevarlo hacia la tapa para la bombilla, ¿veis? Y tendríamos el de la sonda, que el de la sonda lo podríamos poner aquí mismo, dejando el cable así recogidito para no cortarlo, que tampoco hace falta, y hacerle un agujerito por aquí para dejar la sonda colocada. Nosotros pues no le vamos a cortar el cable porque quién sabe si cuando terminemos este proyecto pues podemos reutilizar el termostato. Por eso no queremos hacerlo. Tengo por aquí preparadas las tijeras para hacerle estos dos pequeños agujeritos con mucho cuidado porque el plástico, si aprietas demasiado y quieres ir con demasiada prisa, se te puede rajar y entonces pues empezar otra vez el montaje en otra caja pues sería una pérdida de tiempo, ¿no? Y por aquí tengo preparados también estos dos pequeños tornillos con sus arandelas para dejar el termostato aquí bien afianzado. Estéticamente pues no es lo ideal porque lo bonito es que todo quedara en el frontal, ¿no? Que pudiéramos colocar aquí el termostato y así tuviéramos el frontal. Pero bueno, ya digo que esto es para utilizarlo como experimento para que a partir de aquí vosotros podáis utilizar si queréis un bote más grande o una caja o el congelador de un frigorífico, en fin, cada uno lo que tenga a mano, o cartón, si queréis hacer la incubadora de cartón. Nosotros, aunque pongamos aquí en este lado la entrada y aquí le pongamos el termostato, nosotros el día de mañana para seguir grabando pues le buscaremos un lateral para poder hacer tomas buenas del interior cuando estemos haciendo la incubación, ¿no? Que es realmente el fin que le vamos a dar a esta incubadora, el mostrarosla paso a paso y después poder sacar las mejores imágenes. Por cierto que por si alguien se acaba de incorporar, esto pues es el cable que directamente encendía la bombilla en el interior, pero esto ya lo cambiaremos a la hora
de hacer la conexión del termostato, ¿vale? Que no lo tenéis que tener en cuenta ahora mismo para nada. Ahí en primer plano los agujeritos, con mucho cuidado lo hemos tenido que hacer porque este plástico, aunque el bote dé la sensación de fuerte, de robusto, pues tiene muy poco grosor y en cuanto se le aprieta se hunde para adentro y con mucho cuidado pues se lo hemos hecho. ¿Veis? Los dos agujeritos, mejor o peor, pero ahí están. Fijaros que antes tenía el soldador de estaño aquí, con lo que abrimos el hueco de la puertecita de adelante, pero hoy no, y han sido las tijeras las protagonistas. Ahora se lo vamos a anclar así tal cual, con los tornillos que os he enseñado, y ahora os muestro cómo queda nuestro termostato, cómo va quedando nuestra incubadora. Bien, ya lo hemos atornillado, fijaros cómo se ve por dentro. Podéis ponerle una arandelita si queréis, ya que es plástico, para que quede mejor sujeto. Yo le he quitado pues la tapa para poder acceder por dentro, para sujetarle las roscas para poder atornillar, pero tampoco se las he apretado mucho por miedo a que me salte el plástico, ¿no? Y ya digo, nuestra intención tampoco es que esta incubadora dure mucho en el tiempo, porque los materiales, en cuanto terminemos el trabajo, pues posiblemente los reciclemos en otras cosas, o si tenemos que darle a alguna persona el termostato para que haga cualquier cosa si le hace falta y demás, pues sin problema, ¿no? También lo hemos hecho con otros componentes. Pero ya digo, vete quedando poquito a poco con los pasos, con la base de lo que aquí estamos haciendo, y ya te digo que vamos a intentar hacerla lo más fácil posible. Le voy a poner la tapa. La tapa en un futuro no se va a abrir para nada, porque una vez que hagamos las conexiones, toda esta parte de aquí va a quedar fija, digamos, entre comillas. Para eso le hemos hecho esta puerta que nos permita acceder al interior y también a las cosas que tengamos que hacer dentro, ¿no? Pero como veis, ya poquito a poco va tomando forma esta pequeña incubadora, y ya veréis como al final, cuando terminemos este proyecto, pues ya veréis cómo va a ser muy fácil de hacer y no va a presentar ningún problema. Confiad, que ya veréis que va a ser así. Aquí tenemos la incubadora tal cual la dejamos en el último vídeo. Ya le dejamos colocado el termostato atornillado en la parte trasera de donde está la puerta, por cuestión de espacio. Y bueno, tenemos todavía algunas dudas de cómo vamos a hacer, sobre todo la parte de la bandeja donde van los huevos, para que podamos meter agua en la parte de abajo, en la base. Pero ya eso cuando estemos centrados en ese tema, ¿no? Incluso algunos de vosotros nos habéis dejado comentarios de algunas posibles ideas para hacer lo que es la bandeja de huevos. Una bandeja que tiene que ser cómoda, no solo para nosotros, para poder acceder, que ya lo tenemos medio solucionado con esta puerta que hemos hecho, que es bastante ancha como para poder acceder sin problemas, ¿no? Digo que tiene que ser cómoda para los pollitos cuando nazcan, ¿no? Que no se vayan a hacer daño, que no metan la pata por una tela metálica con agujeros demasiado grandes. En fin, ya veremos cómo la hacemos. En un principio, pues hay un compañero que nos dijo que podíamos hacerles agujeros de lado a lado y meter por ahí alambres sobre los que hacer una base, después poder apoyar sobre ella pues una tela metálica o cualquier otro objeto, ¿no? Cualquier otro material que pueda tapar la base. Pero tiene que ser cuadriculado para que después la humedad que va a estar en la parte de abajo del agua pues se reparta por todo este compartimento sin ningún problema, ¿no? Eso ya nos estrujaremos el cerebro un poquito más adelante cuando llegue el momento. Ahora, hoy nos ocupa este termostato, el XHW3001, que lo hemos utilizado pues por lo facilísimo que es de conectar. Hoy, pues para las conexiones, para hacerlo todavía más fácil, tengo aquí la cinta aislante con la que vamos a sellar las uniones, e incluso tengo por aquí pues este cable que vamos a reciclar para las conexiones pues de 220 voltios, que en nuestra casa, en tu caso si tienes los componentes de 125, el montaje es el mismo, completamente el mismo. Y después, pues esto era otro posible experimento que teníamos. Aquí tenemos el portalámpara con la bombilla que está por aquí al fondo, justo en el centro del bote, que íbamos a hacer otra cosa y que hoy pues vamos a cortar el cable para unirlo
pues a la parte de conexión de la bombilla, ¿vale? Eso lo vamos a ir haciendo ahora paso a paso. Las conexiones, pues ya veis que la sonda la tiene el termostato conectada. Este cable negro y amarillo en el centro es directamente para la fuente de calor que vayamos a ponerle a la incubadora. En nuestro caso esa bombilla que creo recordar que era de 25 vatios. Y aquí tenemos rojo-negro, que aquí aplicamos el voltaje, la tensión que en nuestra casa es de 220 voltios. Estas son las conexiones que vamos a hacer. Primero pelaremos los cables y una vez que estén los cables bien pelados, pues haremos los empalmes y por supuesto en este vídeo también la probaremos para ver qué tal va. Ya después más adelante pues haremos un vídeo con el ajuste del termostato y después ya pues calcularemos el tema de la humedad relativa, la temperatura de incubación y la posible calibración. Para la sonda pues haremos un agujero por aquí y después con cinta aislante por el interior, cuando tengamos el momento de hacer las comprobaciones, pues la pondremos más arriba o más abajo según nos vaya pidiendo la calibración, que es muy fácil, ya lo veréis, que nos vaya pidiendo la calibración de nuestro termostato. Pelamos los extremos de los cables, empalmamos y después te contamos. Ya lo podéis ver, los cables peladitos para hacer los empalmes, el de la fuente de calor, ¿vale? Que nadie se despiste, amarillo-negro para la bombilla, que es lo que vamos a utilizar, y rojo-negro para los 220 voltios que vamos a meter en nuestro hogar, ¿no? Aquí tengo el cable que he cortado, ¿veis? El que tenía antes directamente a la bombilla, lo he cortado y lo voy a utilizar pues directamente, aunque sea cortito, para meter luz a nuestra incubadora. Y ya después, aquí tengo, vamos a subir un poquito la imagen, ¿veis? El cable que va directamente a la bombilla le he dejado un poquito más largo, lo bajaremos y será la conexión que hagamos pues en la parte del amarillo-negro, que es la fuente de calor. Nos gusta reutilizar las cosas, nos gusta reciclar todo lo que podamos y nosotros lo vamos a montar con cinta aislante, lo vamos a dejar por aquí de una forma discreta, pero tú en tu casa, evidentemente, si quieres que esta incubadora sea para más tiempo, para darle mucho uso, pues ya lo dejarás con un acabado mucho mejor para que así no esté pues de todo provisional, como nosotros lo vamos a dejar provisional, porque posiblemente cuando terminemos la construcción de la incubadora y le hagamos todas las pruebas que tenemos en mente, pues evidentemente después estos componentes los volveremos a utilizar para otros vídeos, para otras cosas, ¿no? Quiero decirte también, antes de seguir adelante, que estemos haciendo una incubadora lo más fácil posible no quiere decir que la estemos haciendo a lo loco o por cubrir vídeos y ya está, ¿no? Que lo que perseguimos con esta incubadora no solo es que sea fácil, como siempre lo que buscamos es que dé muy buenos resultados, ¿vale? Sacarle el máximo partido posible, si no, no lo haríamos, ¿vale? Queremos hacerla fácil, que todo el mundo pueda hacerla, pero siempre buscando evidentemente el conseguir los mejores resultados posibles. Si no, no perderíamos todo este tiempo ni nos tomaríamos tantas molestias. Lo digo para que lo tengáis claro, que lo que buscamos es obtener buenos resultados en las incubaciones o pruebas que hagamos más adelante, evidentemente cuando se vaya todas estas altas temperaturas que tenemos ahora mismo por aquí por Andalucía. Y la primera conexión que vamos a hacer va a ser la de la bombilla, nuestra fuente de calor, ¿veis? Dos polos con la parte del termostato, el cable amarillo-negro en el centro que van destinados pues para esa fuente de calor. Haremos un empalme y después lo taparemos con la cinta aislante para que no haya ningún cortocircuito. Tened mucho cuidado con las conexiones, de cómo lo hacéis, porque en nuestro caso estamos hablando de 220 voltios y el chispazo puede ser de campeonato. No hay polaridad, podemos conectarlo así o al contrario, ¿vale? No hay polaridad, simplemente que después de hechas las uniones, los empalmes, que no se toquen. Ya hemos hecho el empalme, ya tenemos conectada nuestra fuente de calor. Ahora la pondremos en mejores condiciones, le aplicaremos la cinta aislante
e iremos al otro empalme, que no es otro que el de corriente, el negro rojo, que son 220 voltios con nuestro enchufe que ya tenemos también por aquí preparado. Ahí está ya el empalme con su cinta aislante, lo hemos puesto en el lateral del termostato y ahora vamos a conectar pues los 220 voltios para tener ya ese apartado completo. Ya sé que me repito mucho, pero tened mucho cuidado con estos empalmes, hacedlos bien, utilizad el método que creáis conveniente. Si queréis una ficha de empalme, pues con ficha de empalme, pero que no se toquen, que no haya cortos, porque repito que aquí, por lo menos en nuestros hogares, son 220 voltios, ¿vale? Ya están las conexiones hechas, nos queda pendiente pues el tema de la sonda. Hoy, como no estamos de momento en los ajustes y calibración, no la vamos a meter ni siquiera en el interior de la incubadora, pero nuestra idea es hacer un agujero por aquí a esta altura y meter la sonda en el interior con un poquito de cable para poder bajarla o subirla según necesitemos a la hora de la calibración. Por si alguien no lo sabe, tenemos vídeos en nuestro canal hablando de calibración, pero la calibración se trata de hacer coincidir la temperatura que te marque aquí en la pantalla el termostato con la que realmente hay en la bandeja de huevos. Pero eso será ya para otro vídeo. Ahora nos vamos a ir al interior de la casa y vamos a conectarla y con esto ya vemos si está bien todo y por supuesto lo dejaremos aquí por hoy en la construcción de esta nueva incubadora casera. Nada, fijaros qué poquito tiempo hemos tardado en entrar y conectarla. Y como ya este termostato nos sirvió hace tiempo para explicar pues cómo se conectaba y después cómo se ajustaba, que ya tenéis vídeos en nuestro canal de este modelo, meted el modelo y ya veréis cómo enseguida os aparecen los vídeos, creo que era el XHW3001. Creo que le dimos de ajuste pues de 37 a 38 grados, creo recordar, ¿no? He tenido que poner la sonda aquí arriba pegada a la bombilla, ¿no? A la fuente de calor, para que fuera subiendo y evidentemente hemos visto que tiene un residuo de calor de 0,2, pero porque está muy pegada a la parte de arriba, ¿no? Vamos a esperar para que baje a 37, creo, 37, 37 y medio, para que se vuelva a activar y ya podáis comprobar de que la incubadora ya está medio funcional. De todas formas, no preocuparos porque volveremos a explicar en el próximo vídeo los ajustes, cómo acceder a los ajustes de este termostato. Y ya después nos comeremos la cabeza. Me gustaría que dejarais algún comentario diciendo cómo pondríais ustedes la parte de abajo, cómo haríais aquí, cómo le pondríais una bandeja para poner los huevos para la capacidad que tenga y poder así utilizar la base para el tema de agua, de la humedad relativa. Para la renovación del aire, pues pienso dejar un agujero por aquí que nos puede servir para echar el agua también y otro por aquí arriba, pues para que haya una buena oxigenación del interior. ¿Veis? Ha bajado a 37 grados y de nuevo pues se ha conectado la fuente de calor. Es de verdad una incubadora apoyándonos en este termostato muy fácil de hacer. Y ya esperamos, como la sonda está aquí muy cerquita de la lámpara y hace mucha calor ahora mismo, hasta dentro de la casa rápidamente va a coger los 38 grados. Y vamos a ver de nuevo qué residuo de calor tiene. ¿Veis? Está en 38 y todavía, ¿veis? 38,1 y creo que la otra vez subió a 38,2. ¿Veis? Residuo de calor. Primer plano de nuestro termostato en el interior, para que así no nos parpadeen tanto los dígitos con la claridad del día. Y ahí tenemos nuestro controlador en 40 grados, porque he puesto la sonda pegada a la bombilla que estaba incandescente y así no se nos enciende la bombilla y no nos vuelve loca la cámara, ¿no? Para que la imagen salga lo mejor posible. Pero vamos a lo que nos interesa. Tenemos esta tecla donde podemos ajustar la temperatura máxima y en esta tecla podemos ajustar la temperatura mínima. Con solo pulsarla, fijaros,
nos aparece 37 la temperatura mínima. Si esperamos sin tocar, de nuevo se sale y vuelve a la temperatura que marca ahora mismo. Y si pulsamos esta, tiene que aparecer 38, ahí está, que es la temperatura máxima a la cual ajustamos el termostato cuando explicamos su funcionamiento aquí en nuestro canal, porque este termostato ya lo vimos y dijimos cómo conectarlo y cómo ajustarlo, ¿vale? Tenéis ahí más información y yo creo que incluso más completa. Pero quedándonos con el día de hoy, si queremos modificar la temperatura máxima, fijaros, pulsamos y ya rápidamente voy a pulsar otra vez de nuevo, aquí está. ¿Veis? Ya automáticamente podemos ir graduándola según necesitemos, para arriba o para abajo, ¿veis? Yo la voy a dejar de nuevo en 38, por ejemplo. Le voy a dar a la otra que estaba bajando, ahí está, 37 y 30, vamos a ponerlo en 38,5 para que se vea la diferencia. Si dejamos de pulsar un ratito, automáticamente ya marca de nuevo la temperatura ambiente. Pero si pulsamos la tecla de en qué temperatura máxima está ajustada, pulsamos y ya la tenemos en 38,5, ¿vale? La vamos a quitar. Dejamos pulsada. La vamos a quitar y la voy a dejar en 38 porque no es por nada, sino que después se me olvida y se vuelve el termostato loco y yo más todavía, ¿vale? Ya la tenemos, ¿veis? En 38. Y con la mínima pasa exactamente igual. Está en 37. Dejamos pulsado y automáticamente podemos bajarla a lo que queramos. Vamos a poner 36,5, por ejemplo. Para este lado. 36,5. ¿Veis? Es decimal. Ahí está. Dejamos de pulsar y ya tenemos la mínima en 36,5. ¿Veis? Esa es la temperatura que hay ambiente. Si pulsamos la tecla de la mínima, 36,5 grados. Entonces tendríamos 36,5 la mínima y la máxima en 38. Sería 1,5 grados de diferencial, que para mí es mucho. Por eso vamos a dejarla. De nuevo pulsamos, ahí está. Y la vamos a dejar en 37. Aunque mejor todavía, la vamos a dejar en 37,5, ¿vale? Para dejar un diferencial tan solo de medio grado. De 37,5 a 38, que me gusta más todavía. Así de fácil es ajustar este modelo de termostato, el XHW3001. Y creedme que funciona bastante bien. Ya más adelante haremos alguna que otra incubación, todavía nos queda para eso, sobre todo cuando bajen un poquito las temperaturas. Fijaros la pinta que tiene nuestra mesa de trabajo con tela metálica, con las tenacillas o tenazas, estos trozos, aquel rollo de alambre que pensábamos utilizar. Y ahora te voy a decir al final qué solución hemos dado a nuestra pequeña incubadora. Hemos escogido ahí para que veáis un par de huevos de codornices que teníamos aquí a mano para que veáis cómo queda, ¿no? Ya sabéis que nuestra intención es echar en la base el agua, que en el próximo vídeo ahí tenemos una incógnita, no sabemos si echando agua en la base a ver qué humedad relativa nos marca nuestra incubadora cuando hagamos las mediciones, porque si no tendremos que volver a quitar la rejilla y tendremos que poner diferentes recipientes pequeñitos en la base hasta que consigamos una cantidad de tapones o vasos pequeños que nos den en torno al 60%. Eso lo dejaremos al azar cuando llegue el momento de medir, pero hoy, veis, ya tenemos nuestra bandeja de huevos donde simplemente cuando llegue el momento con meter la mano y voltear los huevos, pues ya será suficiente. Ya sabéis que simplemente con cambiarlos de posición en el volteo cada vez es suficiente para cumplir con ese requerimiento, ¿no?, de voltear los huevos el mínimo unas 4 veces al día,
Nosotros, por cuestión de tiempo, solemos voltear un par de ellas, una por la mañana y otra por la noche, que es cuando nos viene bien por el tema de trabajo. Pero tal cual, tal como está ahora mismo, veis, es muy fácil voltear los huevos. Si fueran de codornices, pues yo calculo que ahí pueden caber aproximadamente una docena y media, más o menos. Y si fueran de gallinas, pues mucho menos. De gallinas a lo mejor media docena, 7 huevos aproximadamente. Pero quiero recordarte que lo importante es que tú puedes hacer la incubadora de la capacidad que quieras. Ya después, con los ajustes y la calibración, pues evidentemente daremos el toque final al conjunto. Nosotros aquí en esta parte de atrás tenemos el termostato y para el próximo vídeo pues colocaremos la sonda de forma provisional hasta que vayamos haciendo las mediciones primero de temperatura hasta obtener sobre la bandeja de huevos entre 37 y 38 grados de temperatura aproximadamente, y ya después haremos prueba con la humedad relativa para ver en cuánto se nos queda llenando la base. Ahora te cuento también cómo lo puedes hacer tú si quieres para hacerlo de forma más fiable. Nosotros hemos ido cortando diferentes rectángulos de malla y después lo hemos ido moldeando hasta que, probando una y otra vez, hemos conseguido una medida que más o menos entraba en la base y se quedara sujeta antes de llegar a la misma, ¿no? Una vez que hemos conseguido pues esa malla, pues la hemos metido y ya veis que ha quedado fijada por presión, ¿no? Pero lo que podíamos hacer si tuviéramos más tiempo, pues es hacer un par de agujeros en el lateral, aquí y aquí detrás, cruzar el alambre, que lo teníamos aquí también preparado, cruzar el alambre y ya después cortar la malla un poquito más pequeña para que descanse sobre los alambres a nivel y quedara pues totalmente a nivel. A nosotros, más que la estética de la incubadora, lo que nos interesa es terminarla y cuando podamos probarla para ver realmente si funciona o no, que es, imagino, lo que a ti te interesa. Ya cada uno en su casa, pues si tienen más medios les darás un acabado mejor y si tienen menos medios, pues con hacer la práctica y que funcione lo mejor posible, pues al fin y al cabo es lo que perseguimos. Hoy pues hemos estado haciendo algunas pruebas nosotros antes de empezar a grabar este vídeo para que no se nos dispare en lo que al tiempo se refiere. Y vamos a intentar contarte paso a paso qué hemos hecho para conseguir la misma temperatura en la bandeja de huevos. Aquí en esta parte donde veis está instalado ese termómetro de mercurio, bueno, ya de alcohol, y por supuesto hacer coincidir esa temperatura con la que marca el termostato. Para ello hemos introducido la sonda a través de un pequeño orificio que le hemos hecho a la incubadora y la hemos ido cambiando de posición hasta que hemos conseguido aquí en la zona de la bandeja de huevos una temperatura que prácticamente nos ha gustado para cuando decidamos realizar una incubación. Y te vamos a contar las dos formas, las dos opciones de las cuales puedes tirar para hacer la calibración o el ajuste de la temperatura aquí en la bandeja de huevos, que es realmente el lugar donde nos interesa. He acercado así un plano más corto para que podáis ver el lugar donde está la sonda. La hemos levantado o la hemos bajado según nos ha convenido. Aquí la tenéis. Para hacer que la temperatura suba o baje según nos convenga. Te cuento, si lo que es la sonda la subimos más a la parte de arriba, más cerca de la fuente de calor, más cerca de la bombilla, entonces la temperatura aquí abajo en el termómetro, en la zona de la bandeja de huevos, será menor. En cambio, si esta sonda, en vez de ponerla un poquitín para arriba, como veis que está, la bajamos hacia abajo, pues la temperatura en la bandeja de huevos será mayor, porque al retirarla, pues evidentemente la bombilla estará más tiempo encendida. Esa es la forma de calibrar este tipo de termostatos. Unos termostatos que no traen expresamente una función para la calibración. Este termostato traía pues para marcarle la mínima y la máxima y ahí se iba moviendo. Pues una forma de calibrarla
es jugar con la posición de la sonda. Como veis, en esta posición, una vez que consiguiéramos la temperatura que nos interesara en la base, en la bandeja de huevos, pues ahí ya sí podríamos ponerle pues un pegotito de silicona o simplemente con una brida pequeña podríamos dejarla ya anclada fija en esa posición. Y tal cual, quiero que veáis la temperatura que marca el termómetro que hemos elegido para hacer esta calibración. Ni que decir tiene que tenemos que tener un termómetro o varios, mejor todavía porque tendremos varias lecturas, un termómetro del cual podamos confiar, porque evidentemente va a ser nuestra referencia para hacer la calibración. Y si no marca bien, pues os podéis imaginar el resultado. Ahora mismo que se ha apagado la bombilla, que se ha apagado la fuente de calor, está bajando un poco la temperatura y ahora mismo está en algo un poquitín más de 37. En cuanto la bombilla se vuelva a encender, pues irá calentando y está prácticamente sobre los 37 grados y medio aproximadamente la temperatura. Ahí está, como veis, tenemos esos desenfoques por cambio de luz, pero ahí está una vez que se estabilice. Ya veis, está por encima de los 37 grados, empezará a subir y prácticamente se quedará sobre los 37 y medio y así se irá repitiendo el ciclo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa y es que ese termómetro está ahora mismo a ras de la bandeja de huevos. Entonces, con eso queremos decir, pues queremos decir, te lo voy a explicar abriendo un poquito de plano. Así se ve mejor. Quiere decir que si, por ejemplo, metemos huevos de gallina, que evidentemente en vez de estar a esta altura estará un poquito más pegado a la lámpara porque son más altos, pues evidentemente en vez de estar en esos 37 y medio de máxima, pues estaremos en torno a los 38 y poco, que es la temperatura a lo que nosotros estamos acostumbrados a incubar. Entonces, por eso hemos dejado la sonda en esa posición, porque tal y como está, pues prácticamente ahí tiene la temperatura que veis, entre 37 y medio aproximadamente. Nosotros lo que hemos hecho ya también en diferentes pruebas es que hemos puesto una cajita en el interior de la incubadora que prácticamente tenía la misma altura que el huevo y hemos colocado el termómetro sobre esa cajita para ver la temperatura que estaría soportando la parte de arriba del huevo, ¿vale? Ya después, a partir de ahí, pues también podemos ajustarlo un poquito más a la temperatura justo en el centro del huevo, a la mitad del recorrido, no en la parte de arriba. Pero como esta incubadora, veis, es tan pequeña, pues prácticamente no hay problema a la hora de estar con la misma temperatura prácticamente en todo el habitáculo. Al ser tan pequeñita, pues con esa ventaja contamos. Un primer plano del termostato, ahí va haciendo su control de temperatura de 37,5 a 38. Dentro de poco, pues otro destello nuevamente en el vídeo, pero bueno, ya vemos que el termostato es muy fácil de usar y por supuesto también muy fácil de hacer la calibración utilizando el desplazamiento de lo que es la sonda en el interior, ¿vale? Ahora mismo, pues esto es solo para explicaros el funcionamiento. Ya en un futuro, cuando de verdad vayamos a incubar en serio con nuestra pequeña incubadora, pues ya dejaremos la sonda fija por miedo a que se mueva, porque ya sabéis que si hay un cambio en la posición de la sonda, evidentemente seguro va a haber un cambio en el interior en lo que son los parámetros de incubación. No podemos dejar al azar una cosa tan importante como esta. Pues yo creo que ha quedado claro lo de la calibración desplazando hacia arriba o hacia abajo según necesitemos la sonda. Pero también podemos hacerla de otra manera. Ya sabemos cambiar el termostato de temperatura. La forma más simple, más fácil de hacer una calibración, que también va a dar evidentemente buenos resultados, es
poner el termómetro como tenemos en el interior de la incubadora, dejar que coja una temperatura buena de funcionamiento, que esté funcionando un par de horas para que ya coja ese funcionamiento normal, y a partir de ahí, pues si por ejemplo nuestro termostato marca 38, pero aquí tenemos menos, pues podemos coger el termostato y darle más o menos según necesitemos. ¿Con esto qué va a pasar? Evidentemente que el termostato no va a marcar la misma temperatura que tenemos aquí en el interior, en la bandeja de huevos. Pero si te da igual que el termostato, por ejemplo, marque 40 grados, cuando aquí tenemos 38 o 37 y medio, o la temperatura a la que tú suelas incubar, pues perfecto. ¿Por qué? Porque realmente la temperatura que a nosotros nos interesa es la que está en la bandeja de huevos, porque son los huevos los que se están incubando y evidentemente ahí es donde tenemos que tener la temperatura ideal. Por eso, si te da igual tener el termostato que te marque una temperatura que no es la real, pues con que simplemente nos la mantenga en la bandeja de huevos, por ejemplo, entre 37 y medio y 38, me da igual lo que marque el termostato. Yo lo que quiero es que la temperatura de incubación en el interior de nuestra incubadora casera sea la más ideal posible. Son las dos formas de trabajar con este tipo de termostatos que, repito, no traen una función exclusiva dedicada a la calibración del mismo o calibración de la sonda, como muchas veces decís por ahí algunos de los compañeros que mantenéis contacto con nosotros a través de los diferentes medios y redes sociales. Otro paso conseguido, ya tenemos nuestra incubadora apta en el tema de lo que es la temperatura, y lo que vamos a hacer próximamente, vamos a intentar hacerlo en el próximo vídeo, será mirar el tema de la humedad relativa. Ojalá que cuando carguemos de agua nuestra incubadora en lo que es la base, pues esta base que tiene este cacharro de plástico, este bote, pues ojalá que este espacio que tiene pues nos dé una humedad relativa en torno al 55, 60, 65% para en cuanto podamos proceder a lo que es diferentes incubaciones para comprobar evidentemente sobre el terreno si realmente funciona o no. Una vez más, para terminar, quiero recordaros que nosotros hemos elegido pues estos componentes y hemos elegido este bote por hacer una incubadora diferente, pero que tú puedes escoger el habitáculo que quieras, ya sea de un frigorífico, de madera, de corcho, del material que quieras, porque si necesitas más capacidad, pues estos componentes igualmente te van a servir, aunque a lo mejor si es ya demasiado grande tengas que poner más fuentes de calor, más bombillas o una de más potencia. Pero repito, ya después, cuando lleguemos a este apartado de lo que es la calibración, daremos ya ese toque final al conjunto que hayamos decidido elegir. Me refiero a los componentes. Por eso el principio básico es el mismo. Tú decides de qué capacidad o de qué forma quieres hacerla. Poquito a poco vamos terminándola. Espero que toda esta información que te estamos dando algún día te sirva de ayuda. Hoy no nos vamos a dedicar pues a medir temperatura. Hoy vamos a añadir agua en el interior y vamos a ver cómo anda el tema de la humedad relativa. No la vamos a echar todo el agua, te voy a contar por qué. Aquí en este plano más de cerca se ve mucho mejor. No le vamos a echar todo el agua porque si os fijáis tiene esta parte del centro que está más elevada. Fijaros si se mueve, cómo se ve bien que el agua es un círculo alrededor, simplemente lo que se ha llenado. Y lo que vamos a pretender es tomar primero estas primeras mediciones con ese aro alrededor de la base. Vamos a ver si con eso se nos queda en una buena humedad. Si se queda poco, pues completaremos la base para tener mayor superficie de evaporación. El problema vendría si con esto, que es lo mínimo que le podemos echar, pues nos pasáramos en la humedad relativa. Pero no adelantemos acontecimientos, no pongamos el parche, como decimos por aquí, antes que el pinchazo. Y a partir de ahora,
nos vamos a dedicar a medir pues qué humedad relativa tiene nuestra incubadora con esta altura de llenado de la base, ¿vale? Ahora le voy a poner la tapa para que no se escape más temperatura y te voy a mostrar el medidor de humedad que le vamos a poner. Abrimos de nuevo plano, ya le hemos puesto la tapa, aunque ahora se la voy a quitar para meter este medidor de temperatura y humedad relativa. Fijaros, la aguja más pequeña pues mide la humedad relativa. Ahora mismo se acaba de apagar la fuente de calor, la bombilla, y por lo tanto estamos un poquito más oscurillos. Pero como te digo, lo que nos interesa de este medidor es la aguja donde tiene ese color azul de humedad baja, verde, la zona verde de humedad digamos buena, y la parte roja humedad alta. Vamos a utilizar este medidor de humedad, vamos a dejar la incubadora funcionando unas horas para que la temperatura, el agua coja temperatura y se estabilice la humedad relativa, que es lo que nos interesa. Y ya te digo que no vamos a echar cuenta de la aguja de temperatura porque no le tengo demasiada fe, pero a la de humedad relativa sí, porque le hemos hecho la prueba del trapo húmedo y ahora mismo marca bien, ¿no? Tenemos algo más de, en torno al 45% más o menos. Tenemos una temperatura altísima, estamos, según dicen, en el último periodo de temperaturas altas aquí en este verano. Vamos a ver qué ocurre, estamos ya finalizando agosto. Y para que te hagas una idea, pues ya digo, está en torno al 45% la humedad relativa ambiente. Lo metemos dentro y vamos a ver lo que ocurre. Quitamos la tapa, lo ponemos aquí de este lado que tengamos fácil para enfocar la parte del medidor de humedad relativa, y poquito a poco iremos viendo en cuánto se sitúa la aguja. Es normal que al principio pues suba porque el agua todavía evidentemente tiene que estabilizarse, pero ya digo, la vamos a dejar funcionando unas horas y ya veremos. A medida que la incubadora también vaya subiendo de temperatura, pues evidentemente la humedad relativa también se irá estabilizando. Tiempo, en resumen, tiempo es lo que necesitamos para sacar esas primeras conclusiones. Ahí está, un primer plano, primerísimo. Como se encienda la luz, pues nuevamente volverá loca la cámara, pero ahora mismo con la luz apagada ya podéis ver cuánto marca. Está en torno al 50. Ya digo que al meterlo aquí en un sitio cerrado, con poca temperatura, porque la incubadora la acabamos de conectar, seguirá subiendo. Pero ya después, cuando la temperatura sea más alta y en el interior alcance los 38, que es lo que nos interesa, ya iremos viendo, ya iremos comprobando en cuánto se queda establecida. Ojalá que se quede en torno al 50-60%, 55-60%, porque sería lo ideal para no tener que tocarla. Si se fuera la aguja para abajo y se quedara con menos, pues todavía tenemos ahí capacidad para mejorar, porque podemos llenarle más de agua la base, ¿no? ¿Vale? Así que esperamos, y en el siguiente corte pues iremos sacando ya nuestras primeras conclusiones. Volvemos de nuevo a hacer una grabación después de varias horas de funcionamiento, y ya creemos que se ha estabilizado, y la verdad es que muy buena noticia la que tenemos al ver qué humedad relativa marca nuestro higrómetro. Ahí está, ya os dije que no echarais cuenta de lo que marcaba el termómetro. El higrómetro sí, porque ya digo, le hicimos la prueba del trapo húmedo y marca poco más del 60% de humedad relativa, lo que nos viene fenomenal. Fijaros, vamos a acercar un poquito más, aunque perdamos calidad, para que se vea ahí. En torno al 64% aproximadamente, buena humedad relativa para incubar, cerquita del 60%. Y ya digo, no hace falta llenar la base del todo, porque simplemente dejando esa islita del centro estamos en algo más del 60% de humedad relativa. De todas maneras, quiero deciros
mientras que cambia según se encienda o se apague la bombilla de la incubadora. Quiero deciros que ahora mismo no es plan de ponernos a incubar porque estamos todavía en verano, las temperaturas son altísimas y la verdad es que andamos pues regular de tiempo. Pero nuestra intención, como hemos hecho con todas las incubadoras caseras que hemos fabricado paso a paso, evidentemente es hacer algunas o varias incubaciones. Por eso, cuando llegue el momento, como estaremos ya en otra estación del año, posiblemente otoño, invierno, pues todo esto que hemos hecho, tanto con la temperatura como con la humedad relativa, tendremos que volver a repetirlo. ¿Por qué? Pues muy fácil, tendremos que volver a repetirlo porque las condiciones pues van a cambiar nuevamente. Todavía no le hemos hecho los agujeros de renovación de aire a la incubadora. Tiene un agujero en esta parte de aquí por la cual metimos la sonda al interior, pero todavía le tendremos que hacer una por la parte de arriba. Posiblemente nos venga hasta bien, ya no solo por la renovación del aire, nos venga bien porque posiblemente ese 3-4% que pasa del 60% de humedad relativa se vaya por ahí. En ese pequeño escape, pues baje la humedad relativa, lo que nos vendría perfecto para clavar esa humedad relativa en torno al 60%. Incluso si se quedara un poquito más baja, tampoco pasaría nada. Después, si queremos ser más meticulosos, para los últimos días de incubación, pues llenando un poquito más la base de nuestra incubadora, pues tendríamos cerca del 70% que nos vendría perfecto para los 3 últimos días de incubación. Pero nosotros normalmente incubamos a 37,5, 38 de principio a fin con una humedad relativa del 60% y tenemos buenos resultados de esa manera. Pero ya digo, lo ideal es subir en torno al 10% la humedad relativa a esos 3 últimos días. Pues con esto vamos a finalizar el vídeo de hoy y yo creo que también la construcción de esta pequeña incubadora. Aunque realmente cuando finalicemos del todo el montaje será cuando procedamos a la incubación o incubaciones de diferentes especies. Lo dejaremos ahí aplazado a que bajen las temperaturas, pero como siempre todo esto te lo traeremos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos.